Es uno de los pedagogos más importantes de Latinoamérica. Tiene un mar vasto de obras que aportan conocimientos relevantes para la pedagogía y la educación social. Un año previo a su muerte, escribe su última obra, Pedagogía de la Autonomía, la cual es una guía puntualizada para los docentes sobre un proceso de enseñanza liberador, transformador, pero sobre todo inclusivo, invitando a toda aquella gente que se sume al proceso educativo, ofreciendo un panorama esperanzador para todo aquel que educa y aprende. Capítulo 1. No hay docencia sin licencia. La licencia es el hecho de un continuo aprendizaje del docente. Freire propone 9 ideas para este capítulo. 1. Enseñar exige un rigor metódico. El educador debe ser crítico y certero en la metodología adecuada según las necesidades de los alumnos. 2. Enseñar exige investigación. La investigación debe ser bidireccional. Debe ser útil para la enseñanza, pero también para el conocimiento y aprendizaje. 3. Exige respeto de los saberes de los educandos. El conocimiento debe ser respetado para la propia formulación crítica y autónoma de su propio aprendizaje. 4. Enseñar exige crítica. El docente debe de educar comparando los contenidos de la realidad y el pensamiento. 5. Enseñar exige estética y ética. La enseñanza requiere tener un sentido, pero estar equilibrada y filtrada a través de principios éticos. No es lo mismo hacerlo bien que hacer algo bueno. 6. Enseñar exige la corporificación de las palabras por el ejemplo. El conocimiento parte de la teoría e ideología que se conoce y se reconoce a través de la experiencia práctica. 4. Enseñar exige crítica. El docente debe de educar comparando los contenidos. Enseñar exige riesgo y asunción de lo nuevo, rechazo de cualquier forma de discriminación. La diversidad no debe ser vista como un problema, sino como una oportunidad para la adaptación de la enseñanza práctica de la igualdad. 8. Enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica. El docente debe proporcionar experiencias que refuercen su capacidad crítica. 9. Enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural. Se debe reforzar la seguridad del alumno a través de sus valores emocionales y afectivos. Esto nos llevará al fomento de la autonomía del aprendizaje, objetivo principal de este capítulo. Enseñar no es transferir conocimiento. Enseñar no consiste en simplemente transferir conocimiento, sino en crear las condiciones para que los estudiantes construyan su propio conocimiento. La importancia de que los docentes actúen como facilitadores, estar abierto a las preguntas y curiosidades de los alumnos, siendo críticos e inquisitivos en su enfoque educativo. Enseñar exige conciencia del inacabamiento. Nos dice que los seres humanos son seres culturales e históricos, inacabados y conscientes de su inacabamiento. La práctica formativa es fundamentalmente ética y se enfatiza la importancia de la esperanza y la responsabilidad en la construcción de un destino humano. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser educando. Este punto se refiere al aspecto esencial de la enseñanza. Este respeto está arraigado en la idea de la inclusión del ser humano, la conciencia de esta inclusión, lo que nos hace seres éticos. Enseñar exige buen juicio. El respeto a la autonomía, la dignidad y la identidad de los educandos como un imperativo ético fundamental. El respeto por el educando requiere que el profesor sea coherente entre lo que dice y hace. Menciona las virtudes o cualidades necesarias para la práctica educativa, como la coherencia, la seriedad y la rectitud. Enseñar exige humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores. Nos mencionan la lucha en defensa de la educación y de los educadores, así como la lucha por los salarios justos y como las condiciones dignas no es solo un derecho, sino un deber ético de los profesores. Nos habla además de la humildad, la tolerancia y el respeto en relación entre los profesores y educandos. Enseñar exige la aprehensión de la realidad. La educación debe ser una aventura creadora, donde aprender no solo sea
repetir información, sino construir y transformar la realidad. La educación es una práctica política, artística y moral que no puede ser neutral. El profesor debe ser consciente de su papel en el proceso educativo. Enseñar exige alegría y esperanza. La alegría es necesaria para crear un ambiente propicio en el espacio pedagógico. Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. El cambio es posible en el proceso de enseñanza. Debemos considerar el futuro como un problema y la historia como una posibilidad. Se debe buscar la intervención en la realidad y la transformación. Respetar y desafiar el saber de los grupos populares con los que se trabaja y ayudar a que perciban de manera crítica su situación y su capacidad de cambio. Enseñar exige curiosidad. La curiosidad es importante en el proceso de enseñanza. El educando como el educador deben fomentar y preservar la curiosidad. Esta es esencial para el aprendizaje real y el conocimiento profundo de un objeto. Ningún proceso de enseñanza debe negar la curiosidad del educando. Un buen clima pedagógico democrático es caracterizado por permitir que los educandos aprendan que su curiosidad y libertad deben estar sujetas a límites éticos. Además, se debe estimular la pregunta y la reflexión crítica. El capítulo 3 habla de la enseñanza en una especificidad humana. La autoridad docente democrática requiere de cualidades, por lo que para enseñar desde esta, es esencial que tengas seguridad en sí mismo, por lo cual debes ser firme al actuar, al decidir y sobre todo al respetar las libertades, por lo que existe una relación docente-alumno transmitiendo seguridad. Mostrar una educación distinta a lo tradicional relacionando la escuela con la vida misma. El capítulo 3 habla de la enseñanza en una especificidad humana. La autoridad docente democrática requiere de cualidades, por lo que para enseñar desde esta, es esencial que tengas seguridad en sí mismo. Enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad. La autoridad docente debe ejercerse con competencia profesional, si no, esta no es autoridad democrática, por lo que no minimizar la libertad y su papel es la construcción de la responsabilidad y la libertad que se asumen frente al aprendizaje del contenido por parte del educando. El educando se vuelve más libre cuanto más ético es. Enseñar exige compromiso. El espacio pedagógico es un texto para ser constantemente leído, interpretado, escrito y reescrito, por lo que la práctica docente exige compromisos de ser coherente en lo que se dice y lo que se hace. Enseñar existe comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo. La educación no solo es transformar la realidad, sino que se debe intervenir en ella, por lo que se educa para la lógica de la vida y no para la lógica que supone el neoliberalismo. La educación nunca fue, es o puede ser neutra. Enseñar exige libertad y autoridad. El educador debe comprender que no es lo mismo libertad que libertinaje, por lo que poner límites es indispensable para evitar llegar al libertinaje o al autoritarismo. La libertad sin límites es tan negativa como la libertad asfixiada o castrada. Freire habla de que debemos permitir a los educandos a que tengan la libertad de decidir, aún corriendo el riesgo de equivocarse, ya que no puedes aprender a ser sí mismo sin esta. Enseñar exige una toma constante de decisiones. Esto significa que se debe hacer cargo de las decisiones. Por su accionar, el educador crítico, democrático y coherente demuestra su capacidad de lucha, su respeto a las diferencias y por ende el valor a la transformación de la realidad. Enseñar exige saber escuchar. El educador que escucha aprende la difícil lección de transformar su discurso al alumno, a veces necesario, en un hablar por él, por lo que enseñar exige saber escuchar, por lo que se debe enseñar al educando a aprender a que escuchar no es lo mismo que oír. Enseñar exige reconocer que la educación es ideológica. La educación nunca es neutra, ya que se enseña desde diferentes posturas y la educación por sí misma es un acto político, siendo así conscientes del poder del discurso ideológico. Al saber que se refiere a la fuerza, a veces mayor de lo que pensamos, de la ideología, es igualmente indispensable para la práctica educativa del profesor. Enseñar exige disponibilidad para el diálogo. Enseñar exige disponibilidad al diálogo, por lo que es indispensable poder entablar diálogos para suponer la seguridad de la discusión de un tema y de la apertura de conocer otro. Educar exige querer bien a los educandos. Esta apertura al querer bien no significa en verdad que por ser profesor me obligo a querer bien a todos los alumnos de manera semejante. Significa que la afectividad no me asusta y que no tengo miedo de expresarla. Freire plantea en estos 3 capítulos que el educador progresista necesita estar convencido de que una de sus consecuencias es hacer de su trabajo una especificidad humana.
Por ello, el espacio pedagógico debe de ver la realidad desde la complejidad humana y no desde una sola perspectiva esclavizadora del pensamiento, del ser y su vivir. Por ello, para Freire es indispensable que el educador trabaje a través de la praxis, la reflexión y la acción sobre el mundo, para así poder transformarlo no dentro de sí mismo, sino desde el actuar educativo transformando la ideología del educando. Por lo que el que pretenda ser educador debe de estar consciente que el educar es un acto que implica valentía, ética, amor y sobre todo la práctica de la libertad.